Entonces, bueno, desde este momento la clase va a estar siendo grabada. Permítanme aquí un segundito. Un minuto. Todos ven la cuadrícula, ¿cierto? Sí, señor. Ok, bien. Entonces, bueno, me decía que yo tengo A igual a B a la N, C a la N. El A tiene unas dimensiones de L por T. El B tiene dimensiones de L cuadrado T a la menos 1 a la N. Y el C tiene dimensiones de LT al cuadrado a la M. Ahí está bien, sí. Quiero saber cuáles son los exponentes. Entonces, a este lado pues tengo L que multiplica T. A este lado, por ley de los exponentes, este N le pega a este, le pega a este, el M le pega a este y le pega a este. Entonces me queda L a la 2N, T a la menos N, L a la M y T a la 2M. Uy, profe, no estoy entendiendo. Ok. Lo siento. Este es el A, este es el B a la N y este es el C a la N. ¿Sí? Lo que yo hice fue reemplazar las unidades del A, del B y del C y lo elevé a los exponentes respectivos de cada uno. ¿Sí? Lo que hago es bueno, es L por T, estoy separándolo solamente. Aquí el N le pega al 2, entonces L a la 2 y a la N se multiplican los exponentes y me queda L a la 2N. El N por menos 1 me queda menos N. El M por 1, aquí hay un unito escondido, me queda la M. Y el M por 2 me queda la 2M. ¿Mejor? Sí, ya me ubiqué, gracias. Ok, listo. Entonces, agrupo los de este con este. Se suman los exponentes, entonces 2N más M. Y entonces T, 2M menos N. Se suman los exponentes, puse el N ahí. A este lado tengo entonces L y T. Bueno, ya quité los cuadrados, no importa. Y T. Entonces esto es 1 y esto es 1 también. Listo. Entonces tengo dos ecuaciones. Los exponentes tienen que ser iguales, entonces 1 tiene que ser igual a 2n más m y este otro 1 también tiene que ser igual a 2m menos n. Se supone que soluciono eso y me da n igual a 1/5 y m igual a 3/5. N igual a 1/5, 2/5, 3/5, sí, este está bien. Y este me quedaría 6/5 menos 1/5, 1. Este también está bien, listo. Entonces sí soluciono ese sistema. Lo que me decía Caterina era que tú bajaste acá en esta expresión. ¿Hiciste esto? Sí, sí, señor, exactamente. Ok, si haces eso, ese te queda abajo, entonces, y no, si no lo quieres volver a subir, que sería devolverse, lo pasas a multiplicar. Lo pasas a multiplicar, pero entonces tienes que elevarlo a la n. Entonces tendrías que hacer solamente mirando la parte de t, del t, sería t a la 1, el lado 1 sobre t a la n, porque baja, pero todo está a la n, y t a la m. Entonces, t a la 2m, qué pena, t a la 2m. Entonces, solamente estoy mirando la parte de t, solamente estoy mirando la parte de t, que sería este con el exponente y este con el exponente, ¿sí? Pero el t abajo, aquí está el t abajo. Entonces, aquí vuelve y me queda lo mismo, tm, t2m, menos n, o... ¿qué más podría ser? O bueno, puedo pasarla a multiplicar, que también da lo mismo. Podría pasarla a multiplicar, que sería T1 por T a la N igual a T a la 2M. Y esto me llega a 1 más N igual a 2M. Pero es la misma ecuación, solamente que el N está en el lado contrario.
Entonces llegas a la misma ecuación. Si tú bajas el t y lo elevas a la n, haces la resta de los exponentes, que es exactamente igual a hacer la suma si estuviera arriba, pero con un signo negativo, ¿sí? O lo pasas al otro lado y te queda esta otra ecuación. ¿Fue claro? Yo sé que fue muy rápido, pero ¿fue claro? Más o menos. Yo lo estoy viendo el chat. Catherine. Ok, ya vi el chat. Entonces, debería darte lo mismo. No sé si tal vez no en algún, si lo bajabas de pronto no le elevaste a la n o no lo pasaste, ¿sí? Profe, qué Eh, pena, yo sí. tengo una pequeña duda. Pues, o sea, yo el procedimiento lo hice así, pero lo hice de otra forma también, que era más como una especie de sistema de ecuaciones. O sea, y me daba que n podría ser 2/5 y m podría ser 1/5. Por ejemplo, en caso de que la ¿Dos respuesta fuera, quintos? sí, No. 2/5 y m 1/5, que de hecho, pues si yo lo hago, también serviría. En caso de que la respuesta hubiera sido abierta, también serviría o... No. Probémosla y verá, y seguramente no, porque repítame los valores de que usted, n igual a, n igual a 2/5 y m igual a 1/5. m igual a 1/5. Entonces, si yo tengo ahí la ecuación, no sé dónde hacerlo, bueno, por acá. Entonces, si yo tengo la ecuación, tengo, bueno, A es L por T. B es L cuadrado T a la menos 1 a la N, que sería 2/5, ¿cierto? 2/5. Y C sería LT al cuadrado a la 1/5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, no mentiras, ya vi el error. Sí, Ok, de hecho listo. quedaría L, sí, uno El quedaría a L la queda cero. bien, creo que el L queda bien, pero Sí, el T no, el T queda a no la va a cero quedar y bien. quedaría como uno. Sí, El señor, T va a gracias. quedar 1 igual a 0, sí, efectivamente. Entonces, uno sí, uno me daría la ecuación, pero el otro no me serviría. Sí. Ok, bueno. Bien, recuerden que tienen el taller de una abierto el espacio en Moodle. Yo lo abro en un ratico, abro el espacio en Moodle para que ustedes puedan subir el taller. Habíamos quedado que el viernes, ¿cierto? Sí. El taller que es el PDF donde tienen que subir los ejercicios en grupo. Habíamos quedado que el viernes, ¿cierto? Voy a apagar aquí. Sí, señor. Profe, y con respecto al taller, tengo una duda en el punto 7b, en que hay Sí. que, pues tú la clase pasada nos mencionaste que tiene que ser adimensional, pero ese adimensional, ¿cómo lo podemos expresar? O sea, ¿cómo igualarlo a un número que no tiene dimensiones? ¿O cómo se llega a mostrar que es adimensional? Ya lo abro, denme un segundo, es que Listo, profe. no lo tengo presente. ¿Cuál me dice? ¿El 7? Sí, el 7b. Ah, ok, el 7b. Entonces, lo que está en el exponente tiene que ser adimensional, ¿sí? Eso era lo que les había hecho la vez pasada. Siempre en una de esas funciones, si tengo la exponencial, lo que está dentro del paréntesis del seno, todo tiene que ser adimensional. Quiere decir que por dentro, cualquier potencia de t tiene que estar a la cero, cualquier potencia de L tiene que estar a la cero, cualquier potencia de la masa tiene que estar a la cero. Eso es adimensional, que esté a la cero, que esté a la cero. Porque cero, esto es 1. Entonces, no tiene unidades, ¿sí? Por dentro es adimensional. Por ejemplo, si yo tengo em, d al cuadrado, supongamos que las d son unidades de distancia y la l también, ¿sí? Esa cantidad es adimensional. Esa cantidad es adimensional porque arriba tengo longitud al cuadrado raíz, ¿sí? Y abajo tengo longitud. Pero esto me queda así, me queda longitud sobre longitud, se cancelan, me queda igual a 1. Esto es adimensional, que al final no depende de L, o no depende de T, o no depende de M, no depende de ninguna, que no dependa de ninguna. Que es exactamente lo mismo que poner L a la 0, si es que le sale de casualidad L a la 0. Entonces lo que está por dentro no debe depender de T ni de nada. Máximo tiene que ser T a la 0, que es 1, que es adimensional, ¿sí?
T a la 0 es lo mismo Ok, que 1. es decir, es posible, por ejemplo, igualar como esa cantidad a un número, pero es que no tenga dimensiones, ¿sí? Lo puedo igualar a 1, a 1. Como Oh, solamente estoy listo. mirando las dimensiones, lo igualo a 1 y miro a ver cómo es. Listo, profe. ¿Sí? Una pregunta sobre el quiz. En las respuestas, en las preguntas en donde tocaba, digamos, colocar un número, usted nos dijo que colocáramos 4 decimales y yo estoy revisando y en qué gama de, digamos, diferencia del número podría estar. Es decir, cuántos decimales se podría uno equivocar porque a mí me colocó la respuesta bien, aunque uno de los decimales no concuerda exactamente con la respuesta que era. Ah, Entonces ahí usted nos dio una fecha o algo así. eh, yo usualmente dejo el 3%. El 3%. A veces me queda menos, porque él es, por defecto tiene el 1%, ¿sí? Entonces, si el dato está dentro del 3% del número, ¿sí? Él lo toma. A veces por defecto está en el 1% y olvido cambiarlo. Inclusive en algunos puntos cuando veo que la respuesta es muy pequeña, coloco el 3.5%, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la respuesta fuera 100, él admite 103 y 97 usualmente, entre esos dos valores. Lo dejo por un margen de error porque de pronto aproximaron, ¿sí? El problema no es con los números grandes. Con un número grande, el 1% es más que suficiente. Pero con los números pequeños, de pronto el número es muy pequeño. Entonces, si supongamos que el número fuera esto, ¿sí? Ahí de pronto en la aproximación o en algo voy a tener problemas. Voy a tener, por eso si dejo el 1%, puede que él a veces no lo tome. A veces si el número es más pequeño es peor aún. El 1% está, la embarré. Sorry, sorry. Si tomo un número más pequeño, por ejemplo, ahí tengo problemas porque el 1% de esto, o sea, tiene que ser 23 o tiene que ser 23, porque el 1% está más allá. Entonces, por eso dejo el 3%, ¿sí? Cuando los números son muy pequeños, ¿sí? Y en general. Pero hay un margen por si aproximan, ¿sí? Si ya les da muy diferente, digamos un 104, 105, ya no lo toma. ¿Para la idea? Profe, una pregunta del taller, ese mismo que mostró ahorita, ¿el N qué dimensiones tiene? El N, El NT, sí, o sea, el resultado. el N es un número solamente. El N es un número. Los que tienen dimensiones son A, B y C. Y lo que yo quería saber era qué exponente, No, 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 ese no qué del exponente. taller. Ah, del taller, del taller. No, el N es adimensional, es la cantidad de átomos, una cosa así. Entonces no tiene dimensiones. Igual, si tuviera dimensiones, el NT y el N sub 0 tendrían las mismas dimensiones, entonces se cancelan, pero en general no tiene dimensiones, es el número de núcleos. El número de núcleos no tiene dimensiones, como el número de naranjas, pues no tiene dimensiones. Estoy contando. Ok. Bueno, ustedes quieren que les explique el cuestionario. Que no quería, pero bueno, denme un segundo. Igual nos vemos el viernes, entonces bueno, no pasa nada. Listo. Permítame un segundo. Aquí también hay otro comentario. Juan Diego, ¿le quedó bien ese punto o no le quedó bien ese punto? ¿No? Ok. La idea es que los dos lados tienen que tener las mismas dimensiones. Entonces los exponentes al lado del derecho y al lado izquierdo del tiempo y de la longitud tienen que ser iguales. Entonces lo que yo estaba haciendo era hacer leyes de potencias y plantear una ecuación para el n y el m, dos ecuaciones y con dos incógnitas en este caso. Eso era lo que yo estaba planteando de la dimensional que está ahí, ¿sí? Bueno, ahí ya rayé un montón. Déjame ver si logro. Un segundito. Segundito. Segundito.
Entonces yo planteaba el lado derecho, el lado izquierdo y el lado derecho, y hacía leyes de potencias para llegar a estas dos ecuaciones. Una para el L, lo azul, y Profe, otra para el T. pero ese no es el punto que estoy preguntando. Ah, ok, ok. Qué pena. Ah, ¿es del cuestionario? Sí, Del taller, no, es que el de la plataforma es el cuestionario, el otro es taller. Entonces me confunden ustedes. ¿Sí? Entonces, ok, voy primero con Juan Diego, luego con Carlos y luego con Andrés. Ok, no pasa nada, resolvamos las dudas hoy y luego continuamos. El primer punto del taller, el de las tres fuerzas azules, ¿sí? pues no sé si estaban en distinto orden, pero es el que dice la posición de una partícula cuando se mueve con aceleración variable es una función del tiempo y de una cantidad conocida como tirón. Ah, no, es que usted lo colocó el primer punto uno y ese es el 7. Pues es que a mí me sale de primero. ¿Cómo así? No entiendo. Es el taller, ¿cierto? El taller. No, 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 yo estoy hablando del cuestionario. Del cuestionario. Ah, ok. De la plataforma. Ajá, De la plataforma. Ok. sí, Ah, es otro análisis dimensional, ¿sí? sí. Ok, ok, ok. Listo, listo, listo. Solo que este Listo, sí no, listo, o listo. sea, este que explicó ahorita, el del LT, ese sí lo entendí. Y ese sí lo pude responder bien, pero este sí no pude, no di. Ok, es más o menos la misma idea. Aquí estaba implícito de que, bueno, X es para mi posición y T minúsculo es para mi tiempo, ¿sí? Entonces, L es posición, X es posición, K era adimensional, ¿cierto? Entonces, K no tiene unidades. B tiene unidades de L sobre T al cubo. Y T, pues tiene unidades de tiempo. Ahí estaba implícito, no estaba explícito, yo entiendo, pero pues estaba implícito que pues aquí el X es para la posición, que siempre lo utilizamos, y el T es minúsculo es para el tiempo. Entonces, esto era, qué pena, aquí me equivoqué. Bueno, me equivoqué. Esto es M y esto es N, ¿cierto? Entonces, Porque es L sobre T a la 3. porque aquí me dice que B tiene esas unidades. Ah, ok, sí, qué pena. Es que está pequeño y no se ve bien. Ok, ok. De aquí. Pero sí está L a bien. la M, L a la M, haciendo propiedades de los exponentes 3M, ¿cierto? Y T a la N, ¿cierto? Sí, Entonces tengo que esto es L a la M y por propiedades de los exponentes N menos 3M. Quiere decir que el exponente del L es 1 porque M es igual a 1, ¿cierto? O sea, el L está ahí, solamente acá. Entonces, pues M tiene que ser igual a 1. Al otro lado no tengo T. Eso es lo mismo que tener T a la 0, o sea, es adimensional, no depende de T. Quiere decir que es como no tener T a la 0, como tener T a la 0, o usted puede pensarlo como que, bueno, esto tiene que ser 0 porque ese no aparece. Entonces, N menos 3M tiene que ser igual a 0. M ya sé que es 1, entonces N es igual a 3. claro, ok. ¿Sí? Porque no aparece al otro lado, entonces tiene que ser 0, tiene que ser adimensional. O sea, no tiene que depender de esa cantidad. O como poner un T a la 0 acá, también da lo mismo. Ya, 0 es que igual a aquí, eso. aquí en este estaban implícitos las dimensiones. Sí, estaban implícitos, sí, en este estaban implícitos. Era el X de posición y el T del tiempo. Ok. Sí. Bueno, profe, listo, gracias. Bueno, ok. Vamos por acá. Iba con Juan Diego, sigue Carlos. El 4 del cuestionario es. El 4 del cuestionario. Eran dos vectores con un ángulo de 60, ¿cierto? Uno de 60 y otro de 45. Ok, listo.
ese que está ahí. Entonces, yo tengo que calcular la magnitud de los dos vectores. Los números son diferentes. A algunas personas les aparecía aquí esto, a otras personas les aparecía otra cosa. Entonces, yo voy a tomarlo como la magnitud de A y la magnitud de B. Seguramente a ustedes no les aparecían los mismos, no a todos les aparecían los mismos valores, sí el mismo dibujo, pero no los mismos valores. Entonces, yo lo que tenía que hacer era descomponer el vector A en la componente X, que es la magnitud de A, por el coseno de 45, y la componente Y, que es la magnitud de A, les aparecía diferente, por eso pongo magnitud, por el seno de 45. El seno y el coseno del 45, pues es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Eso siempre vale. Ahora, también tengo que descomponer el vector B. Tiene componente X positiva y componente Y negativa. Del dibujo es claro que la componente Y del vector B es negativa. Entonces, este tiene magnitud de ese triangulito que está ahí, la componente B de X es magnitud de B por el coseno de 60, que es 0.5. Entonces esto me da B medios. Y la componente Y es negativa. Es negativa, porque va hacia abajo. Tomo este ángulo para sacar el valor, pero es negativa. Pongo el menos a la mano o pongo unos ejes acá y digo que este ángulo va en contra de las manecillas del reloj, entonces sería menos 60 y da lo mismo. Puedo poner el signo a la mano. Entonces me queda magnitud de B por el seno de 60. ¿Cuánto es el seno de 60? Eso es raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Se me olvida. ¿Alguien me ayuda? Seno de Sí, 60, raíz de raíz de 3 3. Raíz de 3 sobre 2, ok, listo. Entonces, sacando las componentes, lo que yo hacía era la suma. Sacando los componentes, pues entonces tengo que sumar el vector C. C va a ser igual a las componentes AX más BX, entonces es magnitud de A por el seno, que es raíz de 2 sobre 2, más magnitud de B por el coseno, que bueno, entonces era un medio. Estoy sumando las componentes X. Esto en la dirección Y, más las componentes Y, esta es la misma, raíz de 2 sobre 2, más, bueno, menos, porque esa tiene un menos, con magnitud de B, raíz de 3 sobre 2, J. ¿Por qué pongo la magnitud? Insisto, ¿por qué pongo las magnitudes acá? Porque es que a mí aquí en este que saqué, sale un 8 y un 4, pero a ustedes les aparece algo diferente. No todos les apareció 8 y 4. Les aparece 3 y 5, etcétera. ¿Sí? El menos del seno de B es porque va hacia abajo. Sí, porque yo tomé este ángulo, fíjese que el vector va así, ¿sí? Yo tomé este ángulo así como 60. Entonces tengo que poner el seno a la mano. Si yo lo tomo como siempre lo tomamos, de que como pongo los ejes acá, recuerden, ¿qué ángulo está haciendo con respecto al eje X? Menos 60. Si yo pongo seno de menos 60, ya me sale el menos automáticamente. Si yo pongo seno de 60, tengo que ponerle el menos a mano. ¿Se acuerdan? Vale, profe, gracias. Listo. Entonces, si yo hago la cuenta con seno de 60, me da positivo. Claramente es negativo, entonces me faltó el menos. Ah, es que tendría que haber tomado como el ángulo va en la dirección de las manecillas del reloj, entonces sería menos 60. Profe, ¿Sí? profe, tengo una pregunta. Ahí podríamos utilizar el ángulo complementario, ¿cierto? O sea, seno de 300. Sí, por para que ya, pues, 330, perfecto. Con ese me queda perfecto. Con ese me sale el menos automáticamente. Listo, profe, gracias. Seno de 300, listo. Entonces, reemplazando los numeritos, ustedes, dependiendo de los números que tengan, en la magnitud de A y la magnitud de B, pues elevan eso al cuadrado. No lo voy a escribir todo, pero entonces la magnitud de C es la raíz de este paréntesis al cuadrado más este paréntesis al cuadrado. En el caso en el que A es igual a 8 y B es igual a 4,
La respuesta es 7.96. 7.96. 96.9 parece ser. ¿Es claro ese punto, Carlos? Carlos Julio. Listo. Sigue el del elefante. Pero, Marley, ¿tenía los mismos números? Alejandra, ¿tenías los mismos números? Porque puedes entrar al cuestionario y mirarlo, ya está habilitado. Ah, bueno, en el signo sí, bueno, podría influir. Voy a hacer el del elefante. ¿Recuerdan en qué posición estaba el del elefante? ¿Qué número es? Es el 5, profe. 5, ok, listo. Se estaba feo. Listo. Nuevamente, no todos les sale el mismo valor, entonces, bien. Bueno, se ve chiquito, pero... Entonces, bueno, él decía, se debe arrastrar un elefante, para ello se aplica una fuerza de Fa, como se muestra en la figura de la izquierda. Sin embargo, la fuerza no es insuficiente. Por tanto, se aplican dos fuerzas adicionales, como está en la figura, ¿sí? Las dos fuerzas B y C tienen la misma magnitud, ¿sí? Y yo sé que la magnitud de la fuerza resultante, o sea, estos tres vectores me dan un vector. Si yo sumo esos tres vectores, me va a dar, bueno, me va a dar un vector ahí, llamémoslo FR, ¿sí? Yo sé que la magnitud de la fuerza resultante, bueno, ni siquiera la magnitud, en dirección también, que la fuerza resultante es 10 veces la fuerza A. A mí me sale 10, a ustedes les salió otro número. Voy a poner, es n veces, n veces. N podía ser 8, podía ser 5, podía ser 2, dependiendo. Entonces, yo tengo que mi fuerza resultante es n veces. Entonces, me piden encontrar el cociente entre la magnitud de la fuerza FB o FC y la fuerza FA. Entonces, bueno, vamos a calcular la resultante. La resultante va a tener solamente componente X. Por simetría, los dos ángulos son iguales, las dos magnitudes son iguales. Entonces, solamente tendría componente X. ¿Sí? ¿Es claro para todos que la resultante solamente tiene componente X? Habíamos hecho uno muy parecido que era con un paciente, creo que era. Un paciente. Entonces, los dos ángulos son iguales, se cancelan. Entonces, bueno, tengo componente X. Entonces, ¿qué sería mi componente X? Sería la fuerza en A más la fuerza en la componente X de la fuerza en B más la componente X de la fuerza en C. Sin embargo, pues las dos son iguales, ¿sí? Entonces es F, que es la magnitud de las fuerzas, por el coseno de 20, dos veces. Entonces tengo que sumar dos veces, o sea, la componente X, porque las dos tienen la misma componente X, las dos tienen la misma magnitud, las dos están haciendo el mismo ángulo, entre comillas. El coseno de 20 es el mismo que menos 20. Entonces yo tengo esa relación que está ahí. Yo sé que la fuerza... No entendí. Ok, ¿Por lo qué? hago despacio. Sí, qué pena, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Entonces, bueno, la fuerza resultante va a ser la fuerza en A más la componente X de la fuerza en B, que es F, que es la magnitud de la fuerza en B, por aquí está en el punto, por el coseno de 20, ¿cierto? Esta es la componente X de la fuerza en B, más la componente X de la fuerza en C, que es F nuevamente, por coseno de menos 20. Menos 20 si lo tomo así, pero coseno de 20 es igual al coseno de menos 20, ¿sí? Usted lo puede comprobar, el coseno es una función par, entonces poner menos o más da lo mismo. Entonces, estos dos términos son iguales. Quiere decir que esto es FA
más 2 veces f coseno de 20. Insisto, esta es componente x de b y esta es componente x de c. La magnitud por el coseno del ángulo. Las dos tienen magnitudes iguales según el punto y es lo que yo llamo f. Aquí de hecho me sobran estas líneas. F ya es la magnitud. ¿Mejor? Sí, mucho mejor, profe, gracias. Ok, bien. Entonces, yo sé que la fuerza resultante es n veces FA. Entonces es n veces FA. Ahora lo que tengo que hacer es despejar un cociente que me dicen acá, que es F sobre FA. Lo que tengo que despejar, qué pena, es esta relación F sobre FA. Entonces, bueno, FA es esta, es la magnitud de A. Entonces la pongo a un solo lado. Entonces me queda N por FA menos FA, o sea, paso el FA a restar, es igual a 2F coseno de 20. Pasé este término a restar. Factor común, entonces me queda que FA es N menos 1 de 2F coseno de 20. Y entonces paso este F a dividir. Ah, no, paso, qué pena, qué pena. Paso este F a dividir. Y paso el 2 y el coseno también a dividir. Los cambio de lado. Entonces me queda n menos 1. Paso el 2 y el coseno a dividir. Es igual a f sobre magnitud de FA. Dependiendo cuántas veces les haya salido a ustedes, pues ponen el número ahí. Si era 8, pues 8 menos 1. Si es 10 veces, es 10 menos 1 y así sucesivamente. ¿Claro es el del elefante? Sí, profe, Sí, muchas señor. gracias. Bien. ¿Listo? Carlos, ¿quería otro más? ¿Explicó algún otro? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda, pero en el taller el sexto, el que es Dígame. NR3 para hallar los ángulos, Sí. no sé bien cómo hallar los ángulos. Yo probaría con el producto punto. Producto, punto. No. ¿Se acuerda que el producto punto da el ángulo entre dos vectores? Sí, pero es solo un vector. O no entiendo bien cómo saco. ¿Usted no podría construir un vector que vaya con el eje X? O sea, ¿serían 3 vectores? Sí, construiría 3 vectores, uno que vaya con X, con Y y con Z. De hecho, eso parece que existen ya. Mm, ¿Cuál es el vector que va con el eje X? ¿Alguien? Y va. Claro, eso tiene un nombre, César, es cierto. Eso tiene consejos directores y eso. Pero pues de lo que hemos visto, solamente con eso podemos saberlo. Tengo I que va en la dirección X, J va en la dirección Y, K va en la dirección Z. Entonces con eso y el producto punto puedo construir el ángulo. Entonces, bueno, en el taller el 6, bueno, es ese mismo. El del Tania, el 6 del cuestionario de Moodle. El cuestionario, el 6. El 6, ok. Les voy a decir cómo se hacía, pero no lo voy a hacer en detalle. Pero la idea es esta. Lo que pasa es que, no, bueno, este tenía opción múltiple.
No eran puntos diferentes. Pensé que eran puntos diferentes para todos. Entonces, fíjense que me dan esa figura, me dan la magnitud de F1, de F2 y me dicen cuál es la magnitud de F4 cruz F5. Qué pena, F4 cruz F3. Si la suma de los tres vectores es 4 newtons. Entonces, con la suma de los tres vectores, yo puedo saber quién es F3 y quién es F4 del dibujo. ¿Por qué? Porque tengo F2, tengo F1 y tengo la suma. Entonces, en el eje X, yo tengo que la componente de F4, F que es negativa, pero pongo F4X, ¿sí? Más el coseno, la componente, los componentes que están en el eje X, es F2, la magnitud, que es 6 newtons, por el coseno de 20. Tiene que ser igual a 4, ¿sí? ¿Qué dice? Las componentes X sobre el eje X. El único que tienen componentes X son este vector y este vector. Ninguno otro tiene componente X. Entonces, ese más este me tiene que dar igual a 4. Este es negativo. Ahí me va a salir el signo cuando haga la cuenta. Este F2 es 6 newtons. 6 newtons, ¿sí? Entonces, de aquí encuentro quién es F4X. Ahí ya lo encuentro. Luego lo hago en el eje Y. En el eje Y. Entonces, mis componentes en el eje Y está F3. La componente Y, que es la única que tiene, me tiene que dar positiva al final. Menos F1, o sea, F3 y F1. Menos F1, la magnitud de F1, que es menos 5. La componente total. Y la componente Y de F2, que sería más magnitud de F2 por seno de 20. Eso tiene que ser igual a 0, porque me dicen que la suma es 0. Entonces la componente de la suma de las componentes Y tiene que ser igual a 0. Yo sé que esta F1 es 5 y que este F2 es 6. De ahí saco F3. De ahí saco quién es F3. ¿Sí? Teniendo F4 y F3, yo no estoy viendo el chat, qué pena. Ok. Teniendo F4 y F3, puedo sacar el producto cruz, ¿sí? Sin embargo, estos dos vectores, F4 y F esto, solamente me piden la magnitud del producto cruz. Tiene un ángulo de 90. Yo sé que la magnitud del producto cruz, entre dos vectores es igual a la magnitud de un vector por la magnitud del otro vector por el seno del ángulo entre los dos, pero el seno es 90, el seno de 90 es 1. Entonces lo único que yo necesito hallar es este y multiplicarlos. Entonces no sé en este momento cuánto me da esto, pero este tiene un valor, este tiene otro valor. Los multiplico con valor absoluto y me da 4.83. Ese era el procedimiento. Con la suma yo podía hallar quién era F3 y quién era F4. Y la magnitud del producto cruz solamente era el producto entre los dos porque el ángulo era de 90 cada uno. Cada uno por separado, sí. Yo los calculaba cada uno por separado. Ah, bueno, no sé si hace referencias. Ah, no, aquí estoy hablando de otra cosa. Ok, deme un segundo. Listo, Tania, ok, perfecto. Y la última, bueno, María José, el punto 2 del taller. Sí, es cada uno por separado. Cada uno por separado igual, la respuesta es la misma. En el punto 2 del taller es la magnitud de cada uno por separado del 7. Listo. Bueno, lo dejamos ahí las dudas. Espero que haya sido claro el taller, el cuestionario, etcétera. En general les fue bastante bien. Les fue demasiado bien, diría yo. Espero que lo hayan hecho a conciencia. El siguiente será de cinemática, etcétera. Todavía no me he acabado, pero dentro de poquito ya pondré otro cuestionario, otro taller, pero de la parte de cinemática. ¿Listo?
Ya les di muchas pistas, ya les di muchas pistas del taller. Quiero que los piensen, ¿sí? Quiero que los piensen. Ya les di muchas pistas. En el cuarto, lo único que le digo es que yo utilizaría el producto punto o la definición de la magnitud, de la suma y de la resta. Y en el quinto es solamente operar. Es operar, sacar un producto punto y sacar una magnitud. Sacar dos magnitudes. Y utilizar, bueno, propiedades trigonométricas. Hay una que es muy sencilla y es la que aparece ahí. ¿Sí? Pero hagan el producto punto en el 5A y ahí les va a dar, les va a dar. Si uno hace toda la álgebra y la magnitud es con propiedades trigonométricas. Bien, voy a la clase porque si no, no avanzamos y deben un segundo. Estábamos viendo, bueno, cinemática. Permítanme aquí un segundito. Listo. Bien, entonces, bueno, habíamos visto la definición de velocidad promedio, velocidad instantánea, que es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Habíamos visto que si el movimiento era velocidad constante en la gráfica de posición versus tiempo tengo una línea recta. Había puesto un ejemplito ahí. Había sacado la relación en general. Cuando partimos de que el movimiento empieza en t igual a 0, mi posición es posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Sí? La posición en cualquier instante de tiempo es posición inicial más velocidad por tiempo. Si digo que el tiempo parte en t igual a 0. Si no digo eso, mi fórmula es esa, que es posición final es igual a posición inicial más velocidad por el intervalo de tiempo, que es tiempo final menos tiempo inicial. Usualmente tomamos esto, o sea que el movimiento parte en t igual a 0. XY corresponde a t igual a 0. Habíamos hecho, bueno, algunos ejercicios. Habíamos definido aceleración como el cambio en la velocidad con respecto al tiempo. Había mostrado algunos vectores. Había mostrado que desacelerar no significa que la aceleración sea negativa, que depende hacia dónde me esté moviendo. ¿Sí? Desacelerar significa que la velocidad está disminuyendo en magnitud. Eso es lo que significa desacelerar. No que tiene signo negativo. Habíamos hecho este de un guepardo y ahí habíamos quedado. Voy a comenzar con los 100 metros planos. Con los 100 metros planos. Entonces, bien. Aquí no está Usain Bolt, los datos son de alguien más. En los campeonatos mundiales de pista y campo en 1991 en Tokio, Japón, Carl Lewis de Estados Unidos estableció un nuevo récord mundial de 100 metros planos. La tabla muestra una lista de los tiempos en los que llegó a las marcas de 10 metros, 20 metros, etc., así como los valores de su velocidad media y su aceleración media calculados a partir de las expresiones que están ahí. Entonces yo calculé, se tomaron valores discretos, es lo que uno hace en un laboratorio, fíjense. En un laboratorio lo que uno hace es, en Tracker, por ejemplo, toma tiempo versus posición. Toma tiempo versus posición. Y con eso podría calcular velocidades. Por ejemplo, si yo tengo la posición en este tiempo y la posición en este tiempo, pues yo podría hacer la siguiente cuenta. Podría decir que la velocidad promedio es posición final menos posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, en segundos. Eso de ahí me debe dar, según esto está acá, aquí, 9.26. 9.26 metros sobre segundo. Y así sucesivamente. Cojo otros dos valores con otros dos tiempos y hago la misma operación y tengo la velocidad promedio. Con todos estos se hizo lo mismo de ahí. Luego, cojo los valores de velocidad. Los valores de velocidad. Permítame. Sí. Este asociado a este tiempo, al tiempo inicial, y este asociado al tiempo final, ¿sí? Y calculo la aceleración. ¿Cómo lo hago? Pues mi aceleración promedio va a ser velocidad inicial, en este caso 9.26 metros sobre segundo. Qué pena, velocidad final, sorry.
velocidad final. Velocidad final que es 10.87 metros sobre segundo, menos velocidad inicial, que es 9.26 metros sobre segundo, sobre el intervalo de tiempo, que es 3.88 segundos menos 1.88 segundos. Eso me debería dar 1.61 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? En general eso es lo que uno hace en un laboratorio. Tengo la tabla de posición, tiempo. Tracker lo hace. No, aún no han visto Tracker, ¿cierto o no? No, profe. Ok, cuando lo vean, lo interesante de Tracker es que él hace una operación así. No es exactamente esta misma. Es una cosa que se llama diferenciación numérica. Él hace algo de hecho un poco mejor para mejorar la velocidad. Pero con datos de posición y tiempo, yo puedo calcular velocidades. Y con datos de velocidades, ¿sí? Yo podría calcular aceleraciones. ¿Sí? Y así saber, tomando unos datos, en este caso del campeón en ese momento, del que estableció el récord, Carl Lewis, saber cuál era su velocidad y cuál es su aceleración, ¿sí? En una buena aproximación, en una buena aproximación. Entonces, con una cámara lo grabo, sé las posiciones, sé los tiempos, así puedo calcular las velocidades y luego con las velocidades puedo calcular las aceleraciones. Y lo hago con toda la tablita que está ahí. Así fue calculada esa tabla. Eso es mucho de lo que van a hacer en el laboratorio. Esa simple operación, entre comillas. Lo bueno es que Tracker lo hace, es muy automático. Entonces, después de que uno ya tiene esos datos, dice, bueno, vamos a analizarlos. Tengo una tabla ahí. Pero pues a veces las tablas, varios números, a veces son cientos de datos. Entonces, queda más fácil. Bueno, primero es una descripción cualitativa, ¿sí? Entonces, antes de las gráficas, el análisis gráfico me ilustra mucho más lo que está pasando. Entonces, de la gráfica de velocidad, yo digo, bueno, Carl Lewis llegó a una velocidad más o menos constante. O sea, miren, partió del reposo, la velocidad inicial era 0, luego fue 5, luego 9, luego 10, pues estaba arrancando. Es claro que pues, empezó la carrera y empezó a acelerar. Partió del reposo, velocidad 0 y empezó a arrancar. Entonces, 11, 11, 11, 11, 9, 12, 11, 49. Bueno, la velocidad estaba entre 11 y 12 metros por segundo. Fue más o menos la velocidad constante que él llevaba. No es exactamente constante, pero es más o menos constante, ¿sí? La aceleración, si miro la gráfica, la tabla de aceleración, me doy cuenta que, miren, al principio tenía una aceleración de 2,83, 2,66, 1,61, 0,44, 0,7, negativo, o sea, disminuyó, aumentó un poquito, disminuyó y no se mantuvo constante. Quiere decir que la aceleración estaba al principio. Es claro, porque el partido de reposo primero arranca, acelera y luego ya mantiene una velocidad. Eso es usualmente. Fíjense que esta aceleración es de 2,83, como habíamos visto la clase pasada. El guepardo logra acelerar a 13, ¿sí? Entonces, ni Carl Lewis ni Usain Bolt le van a ganar en un pique a un guepardo, ¿sí? Ellos son más lentos que el ellos son más lentos que un guepardo por mucho. Entonces, claro, como habíamos discutido, el guepardo se cansa más rápido. Aquí me dicen algo. ¿No les dio 1,61? A la solución. A mí no me dio 1.69, profe, así como tú planteaste la aceleración. Si lo copié bien, era este menos este, ¿cierto? 10 menos 9 y 3,88 menos 1,88. Sí, profe, así lo hice y me da, como dijo Andrés, 0.805. Deme un segundo y lo verifico. Lo tomé del libro. Em, Deme un segundo, lo verifico. 10,87 menos 9,26 dividido.
Sí, no está dando lo mismo. ¿Será que le está haciendo diferenciación numérica? Es que hay varias formas de hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo. Tracker, de hecho, no hace lo que yo les dije que hace. Él hace diferenciación numérica centrada. Hay muchas formas de aproximar la derivada, porque lo que estoy haciendo es aproximar la derivada. Y hay otras más precisas. Déjenme ver un segundo. Estoy haciendo esto. Creo que saber qué está haciendo. Profe, si se multiplica por 2 el 0,805, si da el 1,61. Si se multiplica por 2, ¿cuál? El 0,805. 0.805. Sí, ok, ya sé que está. Déjeme pensar un segundito. Déjeme pensar un segundo, qué pena. Quiero, si tomo este, es que él tal vez está haciendo este con bueno, con este así, pero está considerando que el intervalo de tiempo, ok, ya entendí qué es lo que está haciendo. Bien, fíjense en lo siguiente. Piensa en lo siguiente. Él está haciendo este cálculo. Estas velocidades vienen en t igual a 0, tengo 0. No, él está haciendo, ese 0 aquí es desde antes de. Entonces él está haciendo que la velocidad en 0 es 5, la velocidad en 1.8 es 2.9, la velocidad en 2.96 es 10 algo, la velocidad en 3.88 es 11 algo. Luego quiero calcular las aceleraciones. Entonces, la aceleración va a ser en 0, va a ser seguramente 2 punto algo, en 8 punto va a ser esta, en 2 punto va a ser esta, ¿sí? Entonces está calculando la aceleración acá, la aceleración ahí. Él la está calculando con las dos velocidades anteriores. Entonces, él está haciendo, es que no estoy seguro, es que sería 10.87 menos 9.86, 2.96 menos 1.88. Él está haciendo f en x más delta t, en t más delta t, menos f en t menos delta t, sobre él está haciendo como esto, pero no estoy seguro. No estoy seguro en este momento, qué pena, chicos. No estoy seguro qué es, cómo está calculando ahí. Lo que pasa es que hay diferentes formas de aproximarla. ¿Qué me están diciendo? No es un error. Este es el Bauer, este no es el Sears. No creo que sea un error. Lo que pasa es que
En diferenciación, Yo ya sí. creo que está haciendo, qué pena, según los valores que está dando la aceleración, él no está dividiendo en delta t, él solamente está haciendo la resta de las velocidades. Si usted hace la resta, le da, o sea, en solo la resta de 10.87 menos eso, creo que da 1.61. Es como si no estuviera dividiendo en delta t. Ok, Creo que valores de más abajo me dan algo parecido. 10.87 menos 9.26, vamos a ver. 1.6, efectivamente, entonces sí es un error. Entonces sí es un error. El semestre pasado no me di cuenta. 0 punto, pero en el otro no me da. Me convencía un poco más. Si yo lo hago con el otro, y lo multiplico por 2, voy a hacer la cuenta. 11.24 menos 10.87. 11.24 menos 10.87 dividido, en este caso sería 4.77 menos 2.96. Me da 0.2 y lo multiplico por 2. Me da eso. No, sí, son todas las aceleraciones, las está multiplicando por 2. Por 2. ¿Por qué las está multiplicando por 2? Bueno, mientras de pronto se me ocurre algo, lo que pasa es lo siguiente. Cuando yo voy a calcular, de una vez les explico qué es lo que hace Tracker. ¿Qué es lo que hace Tracker, sí? ¿Qué dice Ángela? También si se usan los tiempos 10 y 20. Pues sí, profe, yo tomé la diferencia de 20 menos 10 y también me dio. Pero te digo que el 1.61. Sí. Sí, señor. Pero, ¿qué operación hiciste? O sea, el cambio de la velocidad sobre el cambio del tiempo, pero para tiempo no tomé 30, sino 20. Pues, De estos dos, ¿sí? Sí, señor. Pero es que la posición esta es la posición. Lo que tengo que dividir es sobre el tiempo. No, sí, o sea, hice la 10.87 menos 9.26 sobre 20 menos 10. Pero, insisto, el C20 menos 10 es posición. Posición. Ah, sí. Sí. Posición. Pero da exactamente eso. Tal vez sea un error del libro, Hagámoslo con el otro. Si esto por 10. No, ya en el otro no me da. En el otro no me da. Pero sí, esa es posición. Bueno, voy a decir más o menos qué es lo que pasa. Lo que pasa es que aquí no estoy seguro qué operación está haciendo. No sé si es un error o está haciendo alguna aproximación de la derivada. La derivada es esto. Ustedes conocen que la derivada es esto. Si tengo una función con respecto a x, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Todos de acuerdo? Yo puedo aproximar la derivada, que es lo que yo quiero sacar, que la aproximación de la derivada es lo que yo realmente estoy llamando velocidad promedio. Una aproximación sería no tomar el límite y decir que es f de x más un pedacito que voy a llamar delta x, que es lo que antes llamaba h, menos f de x sobre delta x. Una aproximación, tomando un delta x pequeño. Yo puedo hacer eso y esa es una aproximación de la derivada, pero no es la única forma como yo puedo aproximar la derivada. Uno puede mostrar que esa derivada, esta aproximación de la derivada es exacta hasta orden h. Esto significa que entre más grande sea la h, el error crece proporcional a h. El error es proporcional a h, ¿sí? Proporcional a h. Yo podría hacer cosas mejores, que de hecho es lo que hace Tracker.
Tracker hace algo así. Tú no puedes hacer cosas muy elaboradas para aproximar derivadas numéricamente. Lo que yo estoy haciendo esto es una aproximación de la derivada numéricamente. Entonces, df de x, yo lo puedo aproximar como, por ejemplo, f de x más delta x menos f de x menos delta x sobre 2h. Pensé por un momento que estaba haciendo, pero parece que tampoco está haciendo eso, ¿sí? Sobre 2h. Sobre 2h. Yo puedo hacer esa aproximación de la derivada. Esta, que es muy parecida a la que está abajo, pero que no es igual, también en el límite cuando delta x tiende sobre, qué pena, sobre delta x, sobre delta x, sobre delta x, sobre delta x. Cuando delta x tiende a 0, esto también me da la derivada. Uno puede probar que esa también me da la derivada, pero esta es exacta a h cuadrado. Es decir, que es más exacta. Entre más grande sea esa potencia, este error, no sé si alguna vez lo vieron, pero esto es un error más o menos grande, este es mucho más pequeño. Yo estoy suponiendo que h no, delta x. ¿Por qué cambié la letra? ¿Por qué cambié la letra? Esto es delta x, delta x. Entre más grande sea delta x, más grande es este error de abajo. Este no crece tan rápido, ¿sí? Este no crece tan rápido para delta x, pues menores que 1, etc. Entonces, esta de aquí es más precisa. El problema es que no hay solamente dos. Hay infinitas formas de escribir la derivada aproximadamente, intentando que sea más exacta. Lo mismo pasa para la segunda derivada. En este momento no recuerdo cuál es la fórmula, pero yo puedo aproximar la segunda derivada como yo lo estaba haciendo. Bueno, que era restar estos dos y restar estos dos, o de otras muchas formas, ¿sí? Que son aún más precisas, me dan mayor información. Lo que hace Tracker es esta de aquí, esta es la que él hace, ¿sí? Él, en vez de tomar, segundo, en vez de tomar un punto y el punto anterior, él lo que toma es el punto, me paro en un punto, tomo el siguiente y tomo el anterior. Y lo divido por 2 veces eso, ¿sí? En la derivada normal yo tengo un punto y tomo el siguiente y lo divido por este intervalo. Tomo un punto y tomo el siguiente y lo divido por ese intervalo. Tracker no hace eso. Tracker toma el siguiente punto del anterior y lo divide por 2 veces el intervalo. Y eso es mucho más preciso, bueno, un orden más preciso que hacer esto que está aquí, ¿sí? Entonces, en este no estoy seguro, no me he dado cuenta que está haciendo él. Puede ser un error del libro y por algún motivo multiplico todo por 2, que parece ser que es lo que está haciendo. O puede ser que no me quiero arriesgar a que hizo alguna derivada diferente numérica y por eso me está dando eso. Yo lo reviso y les cuento el viernes exactamente qué es eso. Si es que no, aquí hay varias ideas. De pronto se equivocó, pero es que en ese funciona lo del X. Pero en el siguiente ya no funciona, me da diferente. Ok. Entonces, lo que les quiero que les quede es que hay varias formas de calcular mi velocidad promedio, entre comillas. Mi definición física es esta. Pero si yo entiendo la velocidad como la velocidad promedio como una aproximación de mi velocidad instantánea, yo podría pensar en varias formas de definir mi velocidad promedio, ¿sí? Es decir, de aproximar mi derivada. Mi derivada la puedo aproximar en derivadas que tienen un error de orden h o un error de orden h cuadrado o un error de orden h cubo y así sucesivamente, ¿sí? Lo que hace Tracker es esto, este error de aquí, ¿sí? Es como cuando yo expando cosas. Ya la vez pasada les había mencionado que si habían visto series de Taylor, creo que no sé, pero yo expando una función, yo expando una función. Yo expando una función que sea, no sé, x, bueno, seno de x. Esto es aproximadamente x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial más, etcétera, etcétera, etcétera. Si x es pequeño, si x es menor que 1, digamos, ¿sí? Entonces, yo podría tomar mucho menor que 1. Si el x es mucho menor que 1, esta es una aproximación.
pero mi error va como x al cubo. Si yo tomo estos dos, mi error va como x a la 5. Si yo tomo estos tres, el error va como x a la 7. Si x es menor que 1, esto es pequeño, esto es muy pequeño. Esto es más o menos pequeño y esto es medio pequeño. Entonces, entre más términos tenga, ¿sí? Mejor es mi aproximación, pero entonces mi error lo voy corriendo. Aquí con la derivada pasa lo mismo. Yo podría hacer algo simple, algo un poco más elaborado, algo mucho más elaborado, ¿sí? Y voy aproximando mi derivada, ¿sí? Entonces, aquí en esta tabla no estoy seguro qué está haciendo, no estoy seguro qué está haciendo. Creí que estaba haciendo la resta así como yo la estaba haciendo. No recuerdo el semestre anterior, yo creo que había verificado algo, pero entonces yo lo reviso, a ver si fue que se me olvidó. Vamos a suponer de momento que todo es así, salvo por un factor de 2, ¿sí? Salvo por un factor de 2. ¿Sí? La forma de la gráfica va a ser la misma. Las velocidades, pues ahí están bien, Tengo una ¿cierto? pregunta. Sí. Ahí no tiene nada que ver los intervalos de tiempo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, pues no se podría tomar de uno, pero cada salto de aceleración toma dos intervalos de tiempo distintos. Lo que pasa es que como estoy haciendo, esta es una preocupación que tengo, pero como él la esté tomando, pero fíjese que yo con estos dos calculo este, ¿cierto? Y luego con estos dos calculo este. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces mi tiempo inicial es este y mi tiempo final es este. De lo que yo esperaría si él estuviera haciendo esto, es que él tome el tiempo final y el tiempo inicial. Pero no me acuerdo que yo una vez, bueno, creo que ahí se tiene en cuenta por un método, no me acuerdo cuál es, que se utiliza, bueno, dependiendo los datos. El de la mitad. Ujú. El de la mitad, sí. Es otra derivada. Por eso digo, es que Sí, no sí, sé sí. cuál está haciendo él. Si está haciendo la que yo pensaba, él tenía que haber utilizado el primero y el último. Pero si está haciendo otra, podría ser diferente, ¿sí? Podría ser diferente. Podría ser diferente. Entonces, aquí no estoy seguro, en este momento no estoy seguro cuál está haciendo. Voy a hacer una última cuenta, solamente por chequear aquí una cosa. Ok, bueno. Vamos a suponer cualitativamente que es eso dividido 2, ¿sí? Como lo estábamos haciendo. Entonces, si yo grafico la velocidad, tengo unos puntos experimentales, esa sí está bien, esa sí está normalita, ahí eso sí me está dando exactamente esos mismos números. Entonces, esos rojos son mis puntos experimentales. Lo que hizo y lo que muchas veces ustedes harán en el laboratorio es, usualmente es todo el movimiento, que es una línea recta o al menos una parte. Entonces, ellos identifican, mire, para toda esta región, casi que hasta para este punto, el movimiento es una línea recta. Eso quiere decir que el movimiento está a velocidad constante, ¿sí? En esa región. Es más o menos intuitivo. Yo en la primera parte aceleré y de ahí en adelante la velocidad es prácticamente constante, prácticamente constante. La pendiente de esa recta me da mi velocidad promedio en ese intervalo, mi velocidad promedio en ese intervalo. Si por otro lado yo grafico la velocidad, estoy graficando posición versus tiempo, ¿sí? Si por otro lado grafico la velocidad versus el tiempo, me doy cuenta que la velocidad fue aumentando, ¿sí? Y después, ¿sí? Se mantuvo más o menos constante, que es esta parte, más o menos constante. Entonces, lo que me está diciendo ahí es, mire, él tuvo una aceleración al principio, que es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Y desde ahí la velocidad fue más o menos constante, entonces mi línea es prácticamente horizontal, quiere decir que mi aceleración es cero, Entonces yo podría modelar el movimiento de Carl Lewis como un movimiento acelerado y luego un movimiento a velocidad constante. Un movimiento acelerado y luego un movimiento de aceleración constante. Lo puedo ver de las dos gráficas. Haciendo el análisis gráfico me doy cuenta, ok, lo puedo ver ahí,
pues es una línea recta casi perfecta, entonces ahí es un movimiento a velocidad constante, aquí es una línea prácticamente horizontal, es un movimiento a velocidad constante. En las otras dos partes ya no es un movimiento a velocidad constante, ¿sí? Lo pueden ver también de la tabla, solamente que a veces las tablas tienen 300 puntos, entonces no es tan sencillo. Es mejor ver la gráfica y uno inmediatamente pues va viendo las tendencias. Entonces dice, bueno, hago un ajuste para ver cuál es la velocidad ahí. ¿Cómo hago el ajuste? Pues hago mínimos cuadrados, que lo verán en el laboratorio. El tracker lo hace, Excel lo hace, ¿sí? Y él me da, es la mejor línea que pasa por esos puntos y me da la pendiente de esa línea. Con esa pendiente yo sé cuál es la velocidad. Con ese análisis se encontró que la velocidad promedio en ese intervalo era 11.58, más o menos constante, bueno, aproximando el modelo de velocidad constante. Entonces, él en los últimos segundos, en los últimos metros, más o menos desde 40 hasta 100 metros planos, llevó una velocidad de unos 11.58 metros por segundo. Voy a leer. Aquí no hay variable compleja. Ok. Una regresión lineal es lo que hace tracker. Juan Diego, ¿iba a decir algo? Juan Ángela, profe, pero sí. Según, es que no entendí muy bien la deducción que hicimos de la gráfica, porque según yo, si la aceleración, o sea, si la velocidad fue constante en su vida, hay una aceleración constante, pero no debería en algún punto, como él mantuvo la velocidad constante, entonces la aceleración bajar a cero y no hay aceleración. Fíjese lo siguiente, esta es posición versus tiempo, ¿cierto? En esta gráfica, una línea recta, la pendiente es la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, es una línea recta, entonces la pendiente es constante. Entonces, en estos puntos, la velocidad es constante. ¿Listo? Ahora, en la otra gráfica yo tengo es velocidad. Velocidad y tiempo. Aceleración cero. Ya, es que eso... Ya. Okay. Aceleración cero es de una línea horizontal. Si yo graficara la aceleración, por otro lado, si yo graficara la aceleración, que creo que no la tengo acá, no. Si yo graficara la aceleración, me daría cuenta que tengo una aceleración acá, grande, 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 que tiende a cero. ¿Cierto? Pero si graficara la aceleración, aquí yo tengo es velocidad, velocidad. Entonces, en una gráfica de velocidad versus tiempo, si ella es horizontal, quiere decir que la aceleración es cero. La aceleración es cero. ¿Mejor? Sí, era justo lo que yo decía, solo que no he visto que estábamos solamente analizando de velocidad y de espacio versus tiempo. Ya, profe, gracias. Listo. Bueno. Entonces, ya está implícito en lo que he dicho, pero la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Así como teníamos que nuestra aceleración promedio era velocidad final menos velocidad inicial sobre intervalo de tiempo, la aceleración instantánea es la derivada, es el límite cuando yo tomo que el intervalo de tiempo tiende a cero. Tiende a cero. Esa es mi aceleración instantánea. Como la velocidad es la derivada de la posición, resulta que pues la aceleración es la segunda derivada de la posición. Entonces yo tengo mi posición, si yo la derivo una vez, tengo la velocidad, y si yo la derivo otra vez, tengo la aceleración. ¿Sí? Entonces con la posición yo tengo todo. Si yo tengo una función, cualquiera que sea, digamos posición igual a 3 metros sobre segundo al cubo de t al cubo, por ejemplo. Entonces la velocidad es la derivada de eso. Bajo un 3, me queda 9 metros sobre segundo al cubo por t al cuadrado. Y la aceleración sería derivar nuevamente. Bajo el 2 me queda 18 metros sobre segundo al cubo por t. Entonces, la posición me da toda la información si yo tengo la función que yo necesito. Con la posición puedo sacar la velocidad y con la velocidad puedo sacar la aceleración. ¿Sí? Lo mejor que uno puede hacer en el laboratorio es, volvamos aquí un segundito a la gráfica. Lo mejor que uno puede hacer en el laboratorio es lo siguiente.
graficar posición y tiempo e intentar sacar la mayor información de ahí. ¿Por qué? Porque lo que yo mido en el laboratorio directamente es la posición y el tiempo, ¿sí? Esto lo hice haciendo una aproximación, ¿sí? Aproximando, sacando un promedio. Y esto lo hice sacando otro promedio, ¿sí? Entonces, cada vez que yo promedio o cada vez que Tracker, el programa, o ustedes lo hacen a mano, promedian, estoy introduciendo errores, ¿sí? Errores. Entonces, aquí el comportamiento es muy claro de que voy a velocidad constante. Sin embargo, aquí no parece ser tan claro. Parece que hay una fluctuación. Esa fluctuación no se debe tanto al movimiento de la persona, ¿sí? A la realidad, sino se debe al error inducido porque yo aproximé, saqué un promedio. Yo no tengo algo instantáneo, yo tengo es un promedio. Entonces, Tracker es muy propenso a eso, les advierto. Va a pasar algo así. Va a pasar que yo tengo una gráfica increíblemente bonita en posición. Bueno, ahí exageré. Pero en velocidad, yo tengo como una cosa así. ¿Sí? Que no se ve tan claro. Ahí estoy exagerando, pero la idea es que no se ve tan claro. Digamos que aquí tengo, esto es X tiempo y esto es velocidad tiempo. Entonces, en una tengo posición y se ve muy claro y en la velocidad no. Esto no es debido al movimiento, ¿sí? Esto no es debido a la realidad, sino es porque Tracker está aproximando a partir de medidas directas de la posición, está sacando un promedio en las velocidades. Lo mejor que uno puede hacer, después de haberlo, lo mejor que uno puede hacer, vuelvo y lo dibujo, ¿sí? Es intentar ajustar los datos y ajustar la línea acá, hacer una ecuación acá. Y con esa ecuación derivarla y obtener la velocidad. Esto es lo mejor que uno puede hacer. Yo puedo hacerlo también acá y obtener un B, llamémoslo B rayita, ¿sí? Pero este de aquí no va a ser tan bueno, porque él tiene unas fluctuaciones ahí, ¿sí? Lo mejor que yo puedo hacer es sacarlo de aquí y derivarlo para sacar la velocidad y derivarlo para sacar la aceleración. Van a encontrar que esta se ve muy bien, esta se ve más o menos bien, pero la de aceleración se empieza a ver bastante fea. A veces es una cosa así, bastante ruido. Ese ruido no es en sí del movimiento, es de las aproximaciones. Yo estoy aproximando para sacar la velocidad y estoy aproximando para sacar la aceleración. Lo mejor que uno siempre puede hacer, insisto, es hacer esto y derivar. ¿Es clara esa parte? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces continúo. La pendiente, nuevamente como lo hicimos en el caso anterior, yo tengo una velocidad inicial, una velocidad final, ¿sí? Tengo un tiempo inicial, un tiempo final. Entonces tengo una velocidad aquí, una velocidad acá, ¿sí? Yo puedo sacar la aceleración promedio. La aceleración promedio solamente va a ser lo mismo que antes. La aceleración promedio va a ser velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Esa es mi aceleración promedio, ¿sí? Yo quiero la aceleración instantánea. La aceleración instantánea, entonces, nuevamente, va a ser que yo tomo ese intervalo de tiempo, tendiendo a cero, y saco la línea tangente de la gráfica. Entonces, si esta es la velocidad, la tangente, la tangente, la tangente, bueno, ahí más o menos, ¿sí? La línea tangente, la pendiente de la línea tangente es mi aceleración. Entonces, en una gráfica de velocidad versus tiempo, la pendiente de la línea tangente es la aceleración instantánea. La aceleración instantánea. Una pregunta rápida, entonces. En las figuras que están ahí se relacionan gráficas de velocidad y tiempo en la parte superior y hay gráficas de aceleración y tiempo en la parte inferior, ¿sí? Entonces, yo quiero que hagan una correspondencia de quién va con quién. De lo que yo estoy viendo ahí, A va con D, E o F, B va con D, E o F y C va con D, E o F. Entonces, si quieren, lo escriben ahí en el chat. Y entonces me dicen, si la gráfica es tal, la de la aceleración debería ser tal. Y así sucesivamente. Ya regreso.
Bien, entonces, ustedes me están diciendo aquí la A con la E. Efectivamente, tengo un movimiento. ¿Me están escuchando, cierto? Sí. Sí, señor. Listo. Tengo un movimiento a velocidad constante, entonces tengo un movimiento. Qué pena. Sorry. Tengo un movimiento en el que tengo que la pendiente es constante, positiva, entonces tengo aquí constante y positiva. Entonces la A con la E, como me están diciendo ahí. La B, tengo un movimiento que estaba con una pendiente variable. Aquí tengo una pendiente variable positiva, entonces es ese que está ahí. Y claramente el otro, pues, tengo un movimiento que empezó aquí con una aceleración positiva, la pendiente es positiva, y luego tiene una velocidad constante, la aceleración es cero. Entonces, estos dos. ¿Listo? Claro ahí. Ya sé que está haciendo el libro. Puedo hacerlo aquí. Ya sé que está haciendo el libro. Era una bobada, sí. Tiene que ver con lo que también dijeron ahí. Tenía que pensarlo un segundito. Entonces, permítame comparto pantalla acá. No, es una bobada. Ustedes se estresan mucho, muchachos. Se estresan de que no entienden. Yo explico. ¿Están viendo la tabla nuevamente? Sí, señor. Ok. Entonces, no, lo que está haciendo el libro es esto. Él está tomando esta velocidad, por eso la pone ahí en el medio, porque él no está diciendo que esa velocidad corresponde ni a 1.88 ni a 2.96. Fíjense en lo siguiente. Cuando yo tengo una velocidad, hagamos una tablita aquí, tiempo, pongámosle el 1. Tiempo 1, velocidad 1, tiempo 2, velocidad 2. Y yo voy a calcular la velocidad promedio ahí. Voy a calcular la velocidad, posiciones no. Voy a calcular la velocidad promedio. ¿Cómo calculan la velocidad promedio? Pues es x2 menos x1 sobre t2 menos t1. ¿Listo? Bien hasta ahí, ¿sí? Esta es la velocidad promedio. Pero entonces, ¿esa velocidad promedio es para qué tiempo? ¿Para t1, para t2 o para cuál tiempo? Supongamos que T1 fuera, no sé, que T1 fuera 30 segundos y T2 fuera 40. No puede ser para la resta porque 40 menos 30 me da 10. Y en 10 segundos podría tener otra velocidad muy diferente. La realidad es que esa velocidad promedio es para el intervalo, ¿sí? Para todo el intervalo. Entonces, dependiendo cómo uno lo interprete, desde el punto de vista matemático, podría asociarse la T1 o podría asociarse la T2, ¿sí? Yo podría hacer eso, asociársela a alguno de los dos. O decir, no, pues se la asocio al 35, al de la mitad. Entonces yo se la asocio al tiempo de la mitad. ¿Cuál es el tiempo de la mitad acá? Por favor, ¿quién me dice? El tiempo de la mitad entre esos dos. ¿Quién me dice cuánto es? No es 15, 15 es posición. 15 sería la posición, el tiempo. Los tiempos son 1.88 y 2.96. 2.42. Listo. Entonces, esa velocidad es para ese tiempo. Ahora voy y hago lo mismo. Este de aquí, pues no lo asocio ni al 2.96 ni al 3.88. Lo asocio al de la mitad. ¿Cuál es el de la mitad? $3.42. Listo. Ahora, yo digo, bueno, ya que yo asocio la velocidad a ese tiempo, que es el de la mitad, voy a calcular la aceleración promedio. Entonces, es la velocidad final, 10.87, menos la velocidad inicial, 2.26, estoy omitiendo las unidades, sobre
3.42 menos 2.42. ¿Cuánto me da eso? Me disculpo por haberlos confundido. Eso da 1.61 metros sobre segundo al cuadrado. Qué pena haberlos confundido. Eso es lo que está haciendo y está muy bien que lo esté haciendo así el libro. Lo que pasa es que, insisto, yo no es claro a qué velocidad asoció esto. Yo podría decir que este 1, a veces uno lo hace así, Tracker a veces hace cosas así, o al T2. Pero él está asociando al tiempo de la mitad, para los dos, y él está haciendo la cuenta así. ¿Fue claro ahora sí? ¿Para todos? Juan Diego. Si pones memes no voy a entender. Listo. Entonces es eso, es el tiempo de la mitad. Pero insisto, lo que les dije de la diferenciación numérica les va a servir cuando hagan tracker. Cuando lo hagan en tracker. Tracker no hace así la velocidad. Él hace otra operación, que es la que les estaba explicando, diferenciación numérica. Puede que el profe los ponga a investigar eso. Entonces hay diferentes formas de hacerlo para mejorar mi aproximación. Listo, ahora vuelvo a la presentación. Aquí. Listo. Entonces, bueno, eso ya quedó claro. Ahora, creo que viene otra pregunta rápida. Listo. En la parte superior del diagrama, en el cuadrito ahí con los punticos, ¿sí? Se muestra una serie de fotografías de alta rapidez de un insecto que vuela en línea recta de izquierda a derecha, ¿sí? De izquierda a derecha. ¿Cuál de las gráficas de la figura es más probable que describa el movimiento del insecto? Entonces, fíjense, yo tengo un insecto, todas están tomadas en tiempos, a los mismos intervalos de tiempo. Entonces, fíjense, el insecto iba acá, avanzó hasta acá en 1 segundo, en 2 segundos avanzó un poco más, en 3 segundos un poco más, 4 segundos un poco más, 5 segundos un poco más. Hay 5 gráficas abajo, pero no todas tienen los mismos ejes. El tiempo es el mismo. ¿Cuál de esas gráficas me representa mejor el movimiento del insecto? El insecto se mueve hacia la derecha, claramente. Entonces, como que el insecto cada vez avanzaba más. Por cada segundo avanzaba más. Muchas respuestas. D, B, E. Listo. Entonces, no es totalmente claro si tiene velocidad, aceleración constante, pero pues podría pasar, podría pasar. Vamos a hacerla por descarte. Puede ser la A. ¿Por qué no puede ser la A? Por la velocidad constante. Porque los puntos no tienen la misma distancia, ¿no? Sí, no tienen la misma distancia. Los puntos no tienen la misma distancia, entonces la velocidad no puede ser constante. Entonces esta no. ¿Puede ser la B? Algunos pusieron la B. ¿Puede ser la B? La aceleración no tendría que ser necesariamente constante, sin embargo, aquí me está diciendo que la aceleración está disminuyendo. Yo no veo que pareciera que la aceleración esté disminuyendo. Entonces, tampoco. ¿Sí? ¿La posición puede ser la C? No, porque me está diciendo que partí en un punto y llegué a 0, ¿sí? No, tampoco puede ser. La velocidad no está disminuyendo, ¿cierto? La velocidad no está disminuyendo, de hecho está aumentando. Entonces tampoco. Quiere decir que la respuesta es... La respuesta es la D. La velocidad está aumentando. Aquí están diciendo, bueno, es más o menos constante. La aceleración, velocidad aumentando, la aceleración aquí de esa gráfica me está diciendo que es constante. Yo de los dibujitos
no puedo estar 100% seguro que la aceleración sea constante. Tendría que utilizar una regla, medirlos, etcétera, darme cuenta que están aumentando cuadráticamente, ¿sí? Sin embargo, veo que la velocidad está aumentando, y que pues pareciera que cada intervalo hace que la velocidad aumente un poco más, ¿sí? Entonces, es esto. ¿Claro ese problema? Listo. Listo. Ahora, vamos a analizar un caso particular que es movimiento de aceleración constante. Movimiento de aceleración constante. Si yo hago un parecido a lo que habíamos hecho antes, el de unos carritos, ese carro está en un movimiento de aceleración constante a la izquierda. Las fotos son tomadas a 1/3 de segundo. 1/3 de segundo. Tomo diferentes fotos. Va aumentando, va aumentando, va aumentando. ¿Sí? La velocidad. ¿Cómo yo veo esa gráfica ahí? ¿Cómo yo veo la gráfica si yo grafico posición versus tiempo? ¿Sí? Es una parábola, como se están dando cuenta ahí. Si yo tomo el centro del carrito, yo veo el carrito, que él cada vez aumenta más la posición. O sea, aquí pasó de acá a acá, solo un poquito, aquí un poco más lejos, un poco más lejos, un poco más lejos. La distancia fue cada vez aumentando, 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 aumentando. Entonces, si ustedes ven una gráfica que tiene la pinta de parábola, muy probablemente el movimiento sea aceleración constante. Si yo tengo una gráfica que es posición versus tiempo, ¿sí? Y veo una parábola, probablemente vea un movimiento de aceleración constante, ¿sí? Vamos a ver cuál es la ecuación para la velocidad. Si el movimiento es a aceleración constante. Yo sé que mi aceleración promedio es esto que está aquí, que es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Si como antes, como habíamos visto en la clase pasada, tomo que el tiempo inicial sea igual a 0, este es TI sea igual a 0, o sea, digo, mi movimiento empieza en T igual a 0, pues tengo esta ecuación que está acá. Esta ecuación que está ahí la voy a volver a escribir sin ese 0. Me queda que velocidad en X menos velocidad, ese sub 0 significa velocidad inicial sobre el tiempo. Paso a multiplicar el tiempo, entonces me queda X por T es igual a Bx menos B sub 0x. ¿Sí? Paso este que está restando, lo paso a sumar, entonces me queda B sub 0 más AX por tiempo es igual a B sub X. Quiere decir que en un movimiento a velocidad a aceleración constante, la velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, como usted ya hemos visto en las gráficas, bueno, aquí la gráfica de aceleración versus tiempo, me quedaría una línea recta. Si hubo aceleración constante, pues me queda una línea recta horizontal. Y la gráfica de velocidad versus tiempo, pues me da una línea con pendiente. Si la pendiente es positiva, o sea, si la gráfica va hacia arriba, la aceleración es positiva. Si la gráfica va hacia abajo, la aceleración es negativa. Y si la gráfica es de la velocidad versus tiempo, es una línea horizontal, pues la aceleración es constante. Entonces, si ven una gráfica de velocidad versus tiempo y es una línea recta, la aceleración es constante y la aceleración es la pendiente de esa línea recta. Mi ecuación en general para movimientos a aceleración constante es esa que está ahí. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Juan Ángelo, ¿se refería a la gráfica anterior? ¿A la del carritos? Listo. Ya me devuelvo un segundito. Fíjense que, claro, los ejes están al revés de como usualmente los colocamos, pero si usted lo gira, voy a tener esto. X, tiempo. Esto de aquí, pues es esto de aquí. Aquí es por la imagen y por todo que los ejes están cambiados. Pero si yo lo giro 90 grados, voy a tener eso que está ahí y es una parábola.
Nosotros habíamos hecho uno parecido, ya me devuelvo. Hemos hecho uno parecido, aquí está, aquí está. Aquí teníamos los mismos ejes cruzados y aquí estaban girados. Entonces se giraban los dos ejes, tengo una línea acá, pues es una línea acá. Si yo giro 90 grados los ejes, como si voltearan la cabeza. ¿Es claro, Juan? Andrea, sí, cuando la velocidad es constante, la aceleración es cero, ¿sí? Porque si es constante, no estaría cambiando en el tiempo. Entonces, el término que me acompaña en la ecuación, y borremos, el término que me acompaña en la ecuación, entonces, si es constante, este término debe ser cero. Entonces, la única posibilidad es que la aceleración sea cero. Esa es una forma de la ecuación de verlo. La otra forma es que, conceptual, si la velocidad no está cambiando, pues como la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, pues quiere decir que la aceleración es cero. La aceleración por definición es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y la otra forma de verlo es la gráfica, y es que si la velocidad es horizontal, pues la pendiente de la recta es cero, que es la aceleración. Son las tres formas, digamos, que de verlo. ¿Claro, Andrea? Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Voy a dejar la clase aquí porque lo que sigue me demora un momentico y no me va a alcanzar el tiempo y no quiero dejarlo a la mitad. Entonces, la voy a dejar aquí. El viernes nos vemos con los dos grupos. Los que no puedan asistir, entonces, por favor, vean la grabación. Y luego nos volveremos a ver el siguiente miércoles. Es decir, nos vemos el 19 y nos vemos entonces el 24, miércoles 24 de marzo, otra vez con los dos grupos. ¿Sí? ¿Listo? Qué pena ahí la confusión del eso, pero bueno, finalmente quedó claro que era lo que estaban haciendo para calcular esa tablita que está ahí. ¿Listo? El viernes es a las de 9 a 11 también, en el mismo horario. A ustedes les llega la notificación porque todos están inscritos en el mismo evento. ¿Sí? Entonces, bueno, el viernes seguimos con este tema de movimiento, aceleración constante y caída libre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Profe, una pregunta. ¿El Dígame. viernes hasta qué horas hay plazo para entregarlo? ¿El taller hasta las Medianoche. 11:59? Ah, Sí, listo, 11:59. gracias. Listo. Gracias. Bueno, Muchas gracias, profe. bueno, hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego a todos.